Pastor, ¿el matrimonio es bíblico? Totalmente. ¿Y la ceremonia del matrimonio como tal? Pero hay que mirar porque es que hay tantas culturas, Jonathan, en el mundo y hay tantas maneras de hacer una ceremonia que la gente dice, bueno, ¿y cuál ceremonia es la bíblica? Pues en realidad miremos qué dice la Biblia porque no puedo yo adaptarme a lo que veo en la cultura de otro y no adaptarme a la palabra del Señor. Vayamos entonces y empecemos a mirar el matrimonio a la luz de la Biblia en Génesis, en el capítulo número 2, versículos 20 al 24. Mientras yo tengo ya lo tienes. Sí. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ok, y en Génesis, en el capítulo 1, versículos 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados, llenad la tierra, y bueno, las responsabilidades que convienen en el matrimonio. Pero una palabra clave que yo veo aquí es, y los bendijo Dios. Entonces, cuando el Señor en su misericordia, porque el Señor conoce todas nuestras necesidades, Jonathan, ve que Adán estaba buscando y buscando con quién compartir, con quién hablar. No podía hablar con la jirafa, no podía hablar con el chimpancé, no podía jugar de pronto o hacer algo, y entonces se sentía triste. Me imagino que se sentía triste. Entonces Dios dice, voy a hacer una ayuda idónea, que significa alguien que le respalde, alguien que esté con él, alguien que le acompañe, y de él sale la costilla donde Dios forma a la mujer. Y los unió, dice, y los unió. Ya no son más dos, sino uno. Entonces, cuando tú ves allí eso que hizo el Señor espiritualmente y carnalmente, fue una unión, ¿sí? Cuando vemos el versículo 27 del capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Entonces, ahí donde tú estás viendo, tú no ves una ceremonia, no había invitado Jonathan porque no existían. No creo que el león hubiera querido ir por allá a esa ceremonia, pero sí te lo voy a hablar, no me gusta usar casi estas palabras porque las usa el catolicismo, pero una liturgia, ¿sí? Hubo un evento importante espiritual. Dios los unió y Dios los bendijo. Y lo que Dios bendijo no tiene separación. Entonces allí tú estás viendo una boda, un matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una institución divina. Ningún ser humano se inventó el matrimonio. Ninguna institución, ningún gobierno. No, es una institución divina. Por eso el matrimonio, por donde lo hagan, católico, cristiano, por la notaría, que es el civil, los testigos de Jehová, lo que sea. Es más, a mí me da risa, Jonathan, porque los satanistas que están en contra de todo lo que es de Dios, o los ateos, participan en el matrimonio. Los ateos obviamente no van a ir a una liturgia en un lugar, pero lo hacen en la notaría, ¿cierto? Participan de un matrimonio y están negando a Dios, y la institución del matrimonio la creó Dios. Entonces vemos que en todo el mundo están haciendo algo que Dios instituyó, ¿cierto? Como Dios los instituyó, el único que tiene la autoridad sobre el matrimonio es Dios. Y eso es lo que nos está dejando claro aquí este texto. Hay una unión, una bendición en un evento espiritual que solamente hubo dos personas, o sea, seres humanos, en los cuales Dios es el fundamento de todo esto. Entonces, es nuestro deber, Jonathan, atender a lo que la Escritura nos habla al respecto del matrimonio. Vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo número 18, en el versículo número 22. Y mientras tú vas a Proverbios, en el capítulo 18, versículo 22, yo voy a Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo número 4. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, si yo te pregunto hoy en día un matrimonio que está en dificultades, que si el día que halló esposa halló el bien, te va a decir que no, ¿cierto? Sí, porque, bueno, la cosa se complica. Pero lo que está diciendo espiritualmente allí
¿El bien de dónde viene, Jonathan? De Dios. De Dios, ¿cierto? Que el bien en sí es una palabra que se llama bendición, ¿sí? Entonces está diciendo que el que haya esposa, haya la bendición que Jehová tiene para ti. Y cuando yo voy a Hebreos en el capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos, ahí viene la palabra clave que tú estás buscando hace rato y estás esperando, el matrimonio. Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí viene un tema importante y es el lecho. ¿Qué es el lecho, Jonathan? ¿Como la cama? Ok, listo. El lugar donde tú te acuestas con esa persona. ¿Qué es un lecho mancillado? Es una persona que se acuesta con otra a tener relaciones sexuales, pero no están en esta palabra que acaba de decir el escritor de Hebreos, que yo puedo asegurar que fue Pablo, matrimonio. Es decir, cuando una persona se acuesta con su pareja, están en matrimonio, ese lecho, esa intimidad, está santificada, ¿sí? Pero cuando se acuesta con una persona en la cual no ha habido un evento como el matrimonio, porque ya vimos la palabra, entonces ya la puedo decir completamente, esa persona que se acostó con esa otra persona sin matrimonio, ya está sucio esa relación, ya hay un problema espiritual allí. Pero bueno, ahí me sale entonces lo que le venía preguntando. Entonces, ¿de dónde sale como tal o sea, como el acto de ya consumar el matrimonio? O sea, porque yo voy a la Biblia y veo, por ejemplo, que Jacob tuvo a Raquel y bueno, se conocieron y como que dice la Biblia algo así como que se llegó a ella y ya. Bueno, eso es lo que vemos. Y así mismo con varios, como en ese tiempo. Te voy a... Jonathan, cuando tú ves a Abraham, como que a Sara buscando la esposa de Isaac, en ese tiempo de los padres que buscaban, tenía 40 años Isaac. Y le busca esposa y nosotros vemos que, güey, y la encontró el siervo y, ay, sí, tú eres, para no agrandar la historia, y se la trajo y listo, y estuvo con... Eso es lo que nosotros leemos en la Biblia. Pero cuando nosotros vamos a algo que se llama en la teología el usos y costumbres bíblicas, necesitamos entender que en ese tiempo, aunque la Biblia no lo esté mostrando, habían ceremonias, que es lo que tú me estás preguntando ahorita. Habían ceremonias que, como es ya parte del ser humano, pues no era necesario meterla aquí, pero sí vamos a verla ahorita más adelante, ceremonias bíblicas. Entonces, si miramos nosotros, entonces, en este momento en que Abraham manda al siervo a escoger esposa para su hijo, este va parte de la familia de Abraham. Una cultura totalmente diferente a lo que está viviendo ahorita Abraham, Jonathan. Y ella le tuvo que renunciar a su cultura y venir a una cultura nueva porque pues había una institución de un matrimonio que ya lo sabía Abraham y que iba a haber una ceremonia. Pero tú me vas a decir, pero ahí todavía no lo estamos viendo. Génesis no me muestra ninguna ceremonia por ningún momento. Entonces, miremos la ceremonia en la Biblia donde nos la muestra. Ya vimos en Génesis que hubo un evento espiritual, sí hubo una unión. Pero tú quieres ver cómo, es que la gente lo entiende como una fiesta. No, yo sé que tú no me estás hablando de una fiesta, me estás hablando de una ceremonia donde digan... Los declaro marido y mujer. Sí, exactamente. Entonces miren lo que dice Apocalipsis. En el capítulo número... Es que este tema es un poco amplio, Jonathan, porque ahí tendríamos que involucrar a María con José. María y José no vivían juntos antes de ir a Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. María y José no vivían, pero dice la palabra que ya estaba desposada con José. No sé si, Jonathan, si tú has visto una parábola que habla acerca de las bodas que salen de fiestas. Bueno, yo te voy a dar un contexto de lo que era en Israel. Las bodas en Israel duran una semana, ¿sí? Lo que usted quiera en una noche, Jonathan, que en un día salir de los invitados y salir de todo el mundo y porque es un estrés completo. No, en Israel era una semana. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú ibas y le proponías matrimonio a esa persona que tú ya amabas, de ahí en adelante, que hoy en día usan el compromiso, lo llamamos así hoy en día compromiso, de ahí en adelante, ¿qué significa? Que esa persona ya está separada. Esa mujer y ese varón ya están separados. Entonces, tú no lo miras, tú no la miras. Aunque no están juntos, ya está desposada, le pertenece, ¿cierto? Se guarda. Dice la Biblia que José sabía lo que estaba pasando con María, pero que no quería denunciarla para que no la apedrearan, porque la amaba. ¿Por qué? Tú me vas a decir, pero ¿por qué si ellos todavía no estaban viviendo, todavía no se han casado, pero ya estaba desposada? Desde el momento en que hacía parte de ese compromiso, como lo llamamos hoy en día, ya estaba apartada
para este varón. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella sería concedido que se vista ¿de qué? Lino fino, ¿qué más? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién es la esposa aquí? La iglesia. Ok, Jonathan, pero todavía no están las bodas. O sea, apenas están yendo a las bodas, pero ya la está llamando ¿cómo? Esposa. Lo que yo te estaba diciendo ahorita de María y José, que ya está desposada. ¿Qué estaban haciendo con esta esposa? Arreglándola. Ok, ahí estamos viendo que están teniendo un momento para arreglarla, para ponerla bonita, como, y más que nadie tú lo sabes, porque tú trabajas en todo este medio donde tú esperas a que la novia esté lista para irle a tomar video o hacer cualquier cosa. La estaban organizando, la estaban preparando, pero ¿para qué, Jonathan? ¿Para solamente verse ella? No, para que la viera con el que se iba a casar, pero también obviamente en un matrimonio está diciendo que el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre. Y en ese día, Jonathan, el padre y la madre le están diciendo a su hija y a su esposo, chao. ¿Sí? Es un evento que la Biblia no te está diciendo cómo va a ser esa ceremonia. El asunto es que sí hay una ceremonia, que espiritualmente la vemos como la están mostrando aquí de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, pero que hay un evento donde los padres renuncian a una potestad que tenían sobre los hijos y los hijos ya le dicen, papá y mamá, chao, ya los problemas los soluciono yo solo, porque ahora ya me metí en una relación, ya no somos dos, sino uno solo. Bueno, pero entonces... No, espere, Jonathan, espere, me falta algo, porque te estoy hablando de la ceremonia, ¿no? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hombre, a esto me demuestra claramente que si hay una ceremonia, ¿cierto? Que hay unos invitados, porque después de la boda viene una celebración, una comida, y usted sabe que a nosotros nos encanta la comida. Ahora sí que te interrumpí. Bueno, tengo dos preguntas, pero primero, bueno, esta no es una pregunta, sino algo que escuché una vez de una persona. Y esta persona decía como que la ceremonia como tal no era, o sea, no era necesaria, sino que precisamente como que el hecho de usted comprometerse con una persona y saber que le va a ser fiel a esta persona y prometerse lealtad, ya como que era suficiente para decir que ya, o sea, como para esta parte que usted dijo que el hecho sin mancilla, como quien dice que ya se comprometían y que se iban a ser fieles los dos delante de Dios y todo eso, pero no más como a lo que usted dice, la liturgia como tal. Ok, Jonathan, yo te voy a decir algo. En la ley, el Señor le permitió a Moisés que pusiera en esa ley dar carta de divorcio. ¿Cómo puede haber carta de divorcio si no hubo un evento? Si yo miro el matrimonio hoy en la tierra o en las leyes colombianas, el matrimonio es un contrato. ¿Sí? Es un contrato. Un contrato lo firman dos personas que se comprometen a hacer algo. Es un contrato. ¿Cómo yo puedo invalidar el contrato o ponerle fin a ese contrato? Tiene que haber un divorcio. En el divorcio donde tú renuncias, donde ella renuncia, y eso es en una explicación mundana. Espiritualmente o bíblicamente, el Señor le permitió. Acuérdense que hay dos voluntades. La voluntad perfecta, que es lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y la voluntad permisiva. Hombre, esos se van a matar. Entonces el Señor le dice, le doy permiso de que se casen. No es mi voluntad perfecta, ¿cierto? Pero si se casa, bueno, ya vemos que la cosa se complica más adelante. Si se separa, quédese sin casarse, es decir, no hay recasamiento. Viene el Señor Jesucristo y vienen los fariseos y los saduceos y le preguntan al Señor acerca de esto. Venga, pero es que Moisés nos dio permiso de dar carta de divorcio. Y el Señor le dice, mire cómo el Señor responde de sabio. Moisés les dio esa autoridad, pero al principio no fue así. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Entonces quiere decir que si hay un contrato o hay una carta de divorcio, antes de esto, bíblicamente nos demuestra que en la ley si había una ceremonia obligatoria de matrimonio. No puede haber carta de divorcio si no había un matrimonio de por medio. ¿Listo? Bueno, ahora la segunda, que es lo que tenía ahorita, precisamente que usted habla de contrato y de ley, y también con lo de las ceremonias. Hay gente que he escuchado donde dicen o piensan que si, por ejemplo, yo me caso en la notaría,
en realidad no estoy casado hasta que no vaya con el pastor. Entonces, porque sí, porque hay gente que de pronto van y se casan por la notaría porque de pronto no les alcanza para hacer una ceremonia o lo que sea. Entonces, no tienen la bendición de Dios o no, en realidad no se Ok, casaron o cómo es el lo cuento ahí. primero que para sacar a mucha gente de la duda, que mucha gente me ha dicho, no, es que como todavía no tengo plata, todavía no me he casado. No, eso es un cuento. Tú no necesitas plata para casarte. Tú necesitas tener el deseo de casarte. Lo único que necesitas es pagar lo de la notaría ya. Porque ahorita vamos a hablar, y tú me vas a decir, y los anillos. Ahorita vamos a hablar al respecto de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo primero yo ponerme a cuentas con Dios. El Señor ya instituyó el matrimonio, el Señor lo manda, yo obedezco. El Señor lo puso, yo obedezco. Ahora, que si una persona, una pareja se casó por lo civil, entonces no está casada, por favor, acabamos de verlo desde el principio. El matrimonio no se lo inventó una institución humana. El matrimonio lo creó nuestro Dios y de él depende. Entonces, que si yo me casé por la notaría, estoy casado. Ya estoy a cuentas con el Señor. Puedo tener relaciones sexuales desde ese momento con mi esposa, con mi esposo, sea el caso que sea. Sí, sí, porque desde el momento en que tú te comprometiste e hiciste conforme a la voluntad de Dios de llegar al momento del matrimonio, ya estás casado. Ahora, bueno, entonces si ya me casé por el civil, pues ¿para qué voy a casarme por la iglesia? Dice la gente. Porque aquí en Colombia tenemos una ley, Jonathan, y es que el matrimonio válido ante la ley humana es el civil. Ni antes de la Constitución de 1991, el matrimonio válido era el católico, ¿cierto? Entonces tú te casabas por la Iglesia Católica y automáticamente la Iglesia sacaba un acta que la mandaban a la notaría y listo, estabas totalmente. Después del 91 dice que el único matrimonio que tiene una validez es ante la notaría. Entonces, aún una persona que se case hoy por el catolicismo debe llevar el acta que le entrega la Iglesia Católica para verificar que verdaderamente se casó. Entonces, sea por donde sea, pero lo dijimos desde el principio, sea aún un ateo que se case en una ceremonia, usted más que nadie sabe de ceremonias que existen de cualquier cosa que uno dice, ¿y dónde sacaron esto? ¿Cierto? Pero es un matrimonio. Están haciendo un matrimonio. Ahora, ¿cuál es un matrimonio que no es válido? Que me viene a la mente ahora sí. ¿Cuál es un matrimonio que no es válido? Aquel que es del mismo género, Jonathan. Eso hay que aclararlo, porque eso no es bíblico. Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. ¿A quién? A su mujer. No dice a otro hombre. No dice dejará a la mujer a su padre y a su madre y se unirá a otra mujer. No, eso no. Ese matrimonio no tiene ninguna validez. Pero el que es conforme a la voluntad de Dios, sea por donde sea, tiene la validez completa. ¿Por qué se le dice a la gente que vaya y lo haga en la iglesia? Porque se lo estamos poniendo delante de la presencia del Señor, como cuando tú tienes a tus hijos, Jonathan. ¿Qué haces tú cuando tienes a tus hijos? ¿Quién te dio esa bendición? ¿Quién te dio la bendición del hijo? Dios, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo vas a presentar delante de Dios si Dios ya te lo dio? No, porque tú quieres como que venga de tu corazón, presentar delante del Señor ese bebé y decirle, Señor, te pertenece. Lo mismo hacemos con el matrimonio. Venimos delante del Señor, Señor, ya lo hicimos ante la ley, ya respetamos tu voluntad, pero venimos delante de ti a presentarte este hogar para tener no te puedo decir una cobertura porque desde el momento que tú te casaste ya tienes una cobertura, para tener esa aprobación divina tuya en todos los días de nuestra vida. No sé si queda claro al momento. Entonces, hemos visto dos palabras, Jonathan, en la Biblia. La palabra matrimonio, que la usa Hebreos, y la palabra boda. La palabra matrimonio viene del griego gamos y significa boda o fiesta de bodas, porque tú me estás hablando de la fiesta. Aquí estamos, bíblicamente estamos solucionando todo. ¿Existe fiesta de bodas en la Biblia? En Mateo. No, no, Jonathan, no es Mateo, es Juan, capítulo 2, versículos 1 al 2. Qué pena con usted, hermano. Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces estamos viendo que hubo una fiesta, ¿cierto? Aparte de la ceremonia había una fiesta y a esa fiesta fue invitado nuestro Señor Jesucristo y no vemos que el Señor Jesucristo se hubiera puesto nada de eso. Significa que para el Señor estaba bien. Bueno, y si uno, por ejemplo, se quita el anillo, se le pierde, se le daña o cualquier cosa con el anillo, ¿qué pasa? Pues Jonathan, es que yo en la Biblia no he visto nada del anillo, ¿sí? La Biblia no nos habla nada del anillo matrimonial. Quiere decir que ese ¿cómo lo llamaríamos? ¿Artículo?
lo podemos llamar como Sí. artículo, ¿de dónde viene? Y es una interesante pregunta, Jonathan, porque no lo vemos en la Biblia. Y cuando nosotros vemos históricamente el anillo, lo vemos entre 2800 y 4000 años antes de Cristo. Y yo no tendría la osadía de decir 4000 años porque me iría hasta Adán, ¿no? Pero si viene del imperio o de la cultura, de la civilización egipcia, fueron los que inventaron el anillo y lo empezaron a hacer con juncos, lo de los árboles, ¿sí? Ajá. Entonces los egipcios vienen y lo usan con juncos o con metales, con hierro no. El hierro viene cuando los romanos lo adoptan, usan el hierro y después, muchísimos años después, viene el cristianismo, entre comillas, Jonathan, y adopta esto mismo, pero ya 800 años después de Cristo, en el catolicismo con el Papa Nicolás I. Entonces, Jonathan, la iglesia se establece en Cristo, ¿cierto? Viene Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, y ahí empieza el proceso de la iglesia. Significa que de ahí, hablando de la iglesia, no hablemos de antes, de la iglesia en adelante, la iglesia no tenía estipulado el anillo como algo que relacionara el matrimonio, ¿cierto? De pronto sí estaba, porque lo estaban viendo las culturas. Roma era el imperio del momento y Roma había influenciado todo sobre, pues hasta el día de hoy vemos que los días de la semana y los días de los nombres de los meses son nombres romanos de dioses. Entonces, la Biblia en ningún momento habló de un anillo. ¿Por qué el hombre empezó a representar la unión del matrimonio con un anillo? Porque el anillo no tiene fin, ¿sí? Ese círculo simboliza que es constante, ¿cierto? Pero mira, si yo lo miro en la cultura, en parte de México y en los judíos, hay un enlace con ¿cómo lo llamaría? Como con un lazo, a veces le ponen flores, Sí. y me imagino que tú lo has visto en algún evento que ha sido, y lo ponen como para enlazarlos, ¿sí? Pero Jonathan, tú te puedes poner un anillo, te puedes poner ese lazo, tú te puedes poner lo que sea, pero la unión verdadera no lo hace nada de esto. Que te quitaste el anillo y entonces dejaste de estar casado, que se te perdió el anillo y el matrimonio, porque eso son cosas que ha inventado la gente. No, hermano, Sí, porque es que precisamente lo pregunté porque yo he escuchado en la iglesia gente decir que, ay, que usted no me puede quitar el anillo porque entonces ya el compromiso y que Ajá. no. No, hombre, eso viene del corazón, ¿sí? Tú ya sabes claramente que el Señor te unió con una persona y tengas o no el anillo puesto, hombre, tú le debes lealtad a esa persona. ¿Qué anillo tengo yo con el Señor? Ninguno. Tengo una lealtad con el Señor. Entonces, cuando yo entiendo claramente, se involucró dentro de la iglesia y ya como nosotros somos seres de costumbres, lo metimos. Pero déjame decirte, Jonathan, de que si viene una pareja y dice, no tuve plata para los anillos, o traje unos anillos ¿cómo te digo?, de alambre, hombre, eso no hay ningún problema, Jonathan. Ahí No, va. no los caso porque no tienen anillos. Y eso te lo van a decir muchos predicadores. Es que voy a bendecir los anillos. No, hombre, tú no puedes bendecir un metal. La bendición está sobre ti, sobre la persona que está contigo, no sobre un metal, porque el metal un día se va a dañar. Tú te vas para la playa y ojalá te llevaras un sensor de metal y se van a encontrar un montón de anillos en la playa tirados, ¿cierto? Y esos matrimonios, muchos de ellos continúan adelante. Entonces, no significa que si tú no tienes el anillo, entonces no te puedes casar o perdiste el anillo y el matrimonio se te acabó. No, pero pues, Jonathan, si tú dispones algo como cuando compras una casa para tu hogar y cuidas esa casa para tu hogar, si dispones un anillo para representar que estás casado, pues Dios no te va a juzgar por eso, pero no pongas tu confianza en ese anillo, Jonathan, porque tu confianza está en tu compromiso que has tenido con el Señor. Así es. Bueno, yo creo que ya quedó claro que efectivamente el matrimonio sí es bíblico. Y que pues también va en la cultura, ¿no? Como el tipo de celebración y todo eso. Exacto. Ya eso no es que sea una celebración específica Exacto. bíblica. Aclaro un punto acerca de los anillos. No vemos en la Biblia anillos matrimoniales. Sí vemos en la Biblia anillos de poder o de autoridad sobre reyes, sobre monarcas o sobre lo que sea. Había anillos de autoridad, que donde se ponía el sello del anillo del rey, había un decreto. Eso sí, en la Biblia sí existe el anillo para esto. Sí, bueno, muchas gracias por habernos acompañado a este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.